Vamos a hablar acerca de la situación de las presas, ingeniero, y específicamente decíamos ese acuerdo que se firmó en 1996, controversial en situaciones de tanta escasez de agua, ¿no? Que ya ha sido pues una constante cada vez que tenemos una problemática de escasez de lluvias o de falta de lluvias, pues entonces sale a relucir que por qué tenemos que estar mandando agua a Tamaulipas y aquí casi no tenemos suficiente líquido. A ver, platíquenos un poco acerca de eso. Sí, Gregor, tratando de hacer un resumen un poco apretado del tema, es importante conocer el contexto de este acuerdo que surge en 1996, pero que tiene que ver con los decretos de veda de 1952 del río San Juan y de 1955 del río Bravo. Desde aquel entonces, en la sequía que hubo en los 50s, se establece un decreto para no generar más usuarios de estas fuentes, porque ya entonces toda el agua estaba comprometida con diversos usuarios. Entonces, cuando se construye en 1994 la presa del Cuchillo, obviamente surge la inquietud y la inconformidad del estado de Tamaulipas porque viene a cortar o a cerrar el paso a las corrientes que naturalmente alimentaban, en este caso, al distrito de riego 026 en el estado de Tamaulipas. Entonces, esta situación que fue muy desgastante, porque fue un conflicto muy fuerte entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas, viene a resolverse finalmente a través de acuerdos que vienen una gran cantidad de anexos, y este es uno más de tantos puntos que tiene esos acuerdos. Este corresponde al punto número 20 del acuerdo número 5 de estos acuerdos, y que refiere que cuando la presa Marte R. Gómez al 1 de noviembre de cada año tenga menos de 700 millones de metros cúbicos y que coincida con que la presa del Cuchillo tenga más de 315, entonces Nuevo León tendrá que ceder el agua excedente de esos 315 hacia el estado de Nuevo León, de Tamaulipas. 315 en ese entonces, en 1996, se estableció como un valor, entre comillas, razonable para reservar esa agua para el uso público urbano del área metropolitana de Monterrey. Como la quinta parte de la capacidad de la presa del Cuchillo, sí, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es importante hacer notar que prácticamente todas las presas del norte de México tienen una capacidad mucho mayor que lo que normalmente les escurre en un año. Simplemente de la estadística vemos la presa del Cuchillo, su promedio anual es de 680 millones de metros cúbicos y tiene prácticamente 1.200 millones de capacidad, porque precisamente está diseñada para poder alojar el agua que vamos a necesitar en los periodos de contingencia. Entonces, ¿eso sí que significa? Pero dice usted, debe de tener 315 millones de metros cúbicos almacenados, ¿y el excedente que se vaya para Tamaulipas? El excedente a Tamaulipas, 315, a lo que me refería es que es el valor que en aquel entonces en los acuerdos se estimó razonable para dejarle a Monterrey como una reserva que le permite atender las necesidades durante varios meses. Pero se está haciendo así, es decir, sí. ¿El excedente de 315 lo tenemos que trasvasar? Sí, este es la quinta operación que se hace en este periodo desde que está el acuerdo. Es prácticamente la quinta vez que se opera ese acuerdo porque está establecido de esa manera. Creo que lo más importante aquí, quizá por último, para tratar de cerrar la integración de las ideas la explicación referente a este acuerdo, sí, claro. Es que precisamente este conflicto con el estado de Tamaulipas, que en aquel entonces, en el 96, probablemente con el tamaño de la ciudad de Monterrey, 315 no es un valor pequeño, es un valor suficiente para la ciudad de Monterrey. Sin embargo, con el paso de los años, obviamente esa reserva se va haciendo cada vez más pequeña. Así es. Creo que aquí es importante hacer notar que precisamente para evitar estos conflictos, el gobernador del estado, el licenciado Rodrigo Medina, decide emprender el proyecto. Es un proyecto a muy largo plazo, decíamos hace un momento acerca de las medidas estructurales, ¿no? Y este es uno de los proyectos estructurales. El de la presa Don Martín, son proyectos estructurales que vienen a atender en su raíz el problema. La cuenca del río Bravo es una cuenca conflictiva siempre, porque en los periodos de sequía no alcanza para atender a todos los usuarios. Entonces el Monterrey 6 hará seguramente que este conflicto en este acuerdo ya sea irrelevante, porque finalmente tendríamos una fuente que no tiene una competencia ni es tan vulnerable a las sequías como es el río Pánuco. Que usted dice que lo que se queda en Nuevo León es suficiente
pero lo que se fue en el último trasvase pues da para el abasto de agua potable para varios años, ¿no? Pero algo muy importante que está señalando ahorita el director de la Comisión Nacional del Agua es que fue diseñado esos 315 para un suministro de hasta 5 metros cúbicos, independientemente de que la población va a ir creciendo. Lo que quiere decir esto, que tenemos que ir incorporando nuevas fuentes, porque con 315 o con 600 o con 900 no se le puede sacar más que 5 metros cúbicos al cuchillo, por lo que sigue cumpliendo por segundo, por lo que sigue ahorita vigente para lo que fue diseñado y para lo que fue el acuerdo del 96, sigue estando vigente. Hay que recordar, si nos vamos tantito más atrás, la obra del siglo. En aquel momento, la presa Cerro Prieto iba a ser un conjunto de 4 presas, se construye un acueducto superior de mayor capacidad que lo que podía dar el cuchillo, perdón, lo que podía dar Cerro Prieto, afortunadamente, por ahorita voy a decir por qué afortunadamente. Y posteriormente se viene el conflicto de la presa Terreros, donde se pretendía hacer algo muy parecido que lo que se hizo con el cuchillo, que era de represar el agua para la zona citrícola, y ustedes recordarán que se aborta el proyecto, no se hace el proyecto. Afortunadamente, después se logra que se haga el cuchillo. Pero también en su momento, así como estamos ahorita hablando del cuchillo y del trasvaso, de nuevo se diseña para esos 5 metros cúbicos, sigue vigente y siguen habiendo ahí 5 metros, pero también como Cerro Prieto, en algún momento se pensaba que era la obra del siglo y que con eso se iba a solucionar el problema. No es verdad, eso era la fuente de abastecimiento para los próximos 15, 20 años, así fue, así funcionó. Cerro Prieto va a seguir vigente aún después del cuchillo, siempre, va a seguir con sus 5 metros cúbicos, sin embargo no podemos basar todas las expectativas y toda la necesidad. Goyo, estamos suministrando ahorita más de 12,000 litros por segundo a todo el estado de Nuevo León. Son 12 metros cúbicos. 12 metros cúbicos por segundo. ¿Qué son 12 metros cúbicos? 5 vienen del cuchillo. Imagínense, ahorita estamos suministrando 3.5 del cuchillo, 3.5 de Cerro Prieto, de la Huasteca, de Mina, de Cola de Caballo, de San Francisco. Tenemos muchas otras fuentes para completar 11,500. ¿Qué son 11,500 litros? Vamos a imaginarnos 11 tinacos. De aquellos 11 tinacos, de los que hace 30 años se tuvieron que comprar. Cada segundo. Eso es lo que estamos ahorita nosotros suministrando. Entonces, aquí la consideración es que son nuevas fuentes las que se tienen que incorporar, si no, no va a haber suficiente agua